Noche, amada familia, bendiciones. El Eterno les bendiga a cada uno de ustedes, que el Santo bendito les acompañe en todo momento. Saludamos a todos los que se están conectando el día de hoy aquí por la plataforma de Zoom y aquellos también, ustedes que en algún momento se irán a conectar o van a recibir esta enseñanza por voluntad del Eterno. Saludos a todos ustedes, el Eterno les bendiga. Bueno, amada familia, seguimos como es costumbre, como por voluntad del Eterno se ha determinado este tiempo de Corbanot, este tiempo de esta ofrenda, esta ofrenda y este hermoso momento en el cual nos podemos compartir como familia, podemos compartir como hermanos. Bendito sea el nombre del Eterno que nos permite poder estar aquí presentes. Bueno, familia, para el día de hoy el Teilín 59, perseguidos para perseguir. Ya más adelante nos vamos a dar cuenta del porqué de este título, por qué esta palabra perseguidos para perseguir. Entonces, como vamos a hacer lo correspondiente a la lectura, vamos a tocar la Torá, vamos a tocar la palabra del Eterno, nos corresponde a nosotros hacer las verajás, hacer las bendiciones correspondientes. Antes de que iniciemos tocando la bendita y hermosa palabra del Eterno. Por eso decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu, Mele Haolam, Sheheyanu, Bekimanu, Beigianu, Las Manase. Hemos dicho, bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, quien ha mantenido nuestras vidas, nos ha sostenido y nos has permitido llegar hasta este tiempo. Y como vamos a leer la Torá, decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torá. Amén, ve amén. Bueno, familia, antes de entrar al Salmo, antes de entrar directamente al Salmo, quiero que primero vayamos desde donde nace, desde donde sale este Salmo, desde donde corresponde que se da inicio a este Salmo, o qué fue lo que sucedió para inspirar las palabras del Salmo, para inspirar el clamor del rey David, ¿sí? Que llevó a David a componer este Tehilim. Y es bastante importante siempre conocer el contexto, siempre conocer el porqué del asunto, conocer eh, qué desencadenó, qué llevó a la consecución, a la construcción de algo, el porqué. Nos corresponde a nosotros muchas veces investigar el para qué fueron hechas las cosas, el por qué o el para qué fueron hechas las cosas, el por qué y para qué, o qué llevó a David, al rey David, a construir este Teilín. Pero antes, entonces, como ya lo habíamos dicho, familia, vamos a entrar en materia. Y tenemos que irnos hasta primera de Samuel, capítulo 19. Viene obviamente David, después de ser ungido por el profeta, después de estar en cierto tiempo y vincularse a las filas del rey Saúl. Viene David participando en estas guerras con él, viene entregando victorias hacia el rey Saúl. Y se hace muy afín de su hijo Jonatán, el cual establece una muy buena amistad con él. Y en medio de todo esto, Saúl intenta matar a David varias veces. Y hoy es una de ellas. Hoy vamos a ver precisamente una de estas veces en que Saúl intenta matar. Entonces, por medio de las amenazas en las cuales vivía el rey David, él no quería ya hacer presencia delante de la mesa del rey, él ya no quería estar. Y recordemos que Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno enviado por el Eterno. Saúl estaba siendo atormentado y la única forma en que él encontraba la paz era cuando David tocaba el arpa. En medio de esa situación, la opresión que experimentaba el rey Saúl se quitaba. Entonces, uno de esos momentos, David no quería entrar en la presencia del rey, por eso Jonatán hace una especie de convenio con él y le dice, permíteme, yo hoy hablo con mi padre primero. Le comento, le hablo, pronuncio tu nombre frente a él y revisamos qué sucede.
Entonces, obviamente, Jonatán va y habla bien de David, le hace recordar al rey Saúl que por medio de David es que Israel tuvo la victoria frente a Goliat, frente a todos los filisteos. Y por medio de esto, David vuelve a hallar gracia delante del rey Saúl. Y está David nuevamente frente a la presencia del rey, tocando el arpa. Y el versículo 9 dice, pero el espíritu malo de parte de Adonai vino otra vez sobre Saúl, estando él sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tañía con la mano y procuró Saúl clavar con la lanza a David en la pared. Pero él se escurrió ante Saúl y la lanza se clavó en la pared, en tanto que David huía poniéndose a salvo aquella noche. Pero Saúl envió emisarios a casa de David para que lo acecharan y lo mataran por la mañana. Y Mical, la mujer de David, le advirtió diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Y Mical hizo que David bajara por la ventana y él salió huyendo y se puso a salvo. Y tomó Mical un ídolo doméstico y lo colocó en el lecho. Y le puso en la cabecera un paño de pelo de cabra y lo cubrió con un cobertor. Y cuando Saúl envió emisarios para prender a David, ella dijo, está enfermo. Por lo cual Saúl volvió a enviar a los emisarios a ver a David, diciendo, traédmelo en su mismo lecho para que lo mate. Pero cuando entraron los emisarios, he aquí en el lecho el ídolo doméstico con el paño de pelo de cabra en la cabecera. Entonces, amada familia, leyendo este contexto, yo quería ignorar esta parte, no la quería tocar, no quería tocar esta parte, pero me fue totalmente imposible hacer ojos ciegos frente a esto. Y es que precisamente en este contexto hay algo que no está dentro de lo normal, hay algo que no encuadra dentro de lo que corresponde. Y es precisamente el versículo 13, donde dice, y tomó Mical un ídolo doméstico y lo colocó en el lecho. Yo quería pasar por alto esto, lo quería pasar por alto porque quería enfocarme más en lo que es el Teilín, en lo que es el Salmo, en la expresión de angustia y de persecución en la cual se experimentaba el rey David. Esa persecución en la cual estaba experimentando, pero no pude estar tranquilo sin investigar y poder tener en cuenta qué pasó, por qué había un ídolo, por qué había un ídolo en la casa del rey, por qué había un ídolo en la habitación o en la casa donde vivía Mical y David. Recordemos que Mical entre comillas, fue uno de las bendiciones que recibió David por haber matado a Goliat, ¿sí? Fue uno de las bendiciones y no le quiero decir premio, pero sí fue una de las recompensas que Saúl entregó a causa de aquel que matara a Goliat. Entonces me lleva a la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué hay un ídolo casero dentro de la casa de David? ¿Por qué David permitió esto? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaba un ídolo casero? Y es precisamente que podemos ver qué tipo de ídolo era. Si nosotros nos vamos directamente al hebreo, a la traducción del Tevilín en hebreo, vamos a encontrarnos con la palabra terafín, ¿sí? Y este terafín son demasiado comunes en las civilizaciones paganas. Por eso es que cuando vi la palabra ídolo casero, me llamó demasiado la atención, porque es que esto es muy común, estos ídolos son muy comunes verlos en las civilizaciones paganas porque es una parte fundamental, una parte importante de las tribus que rodean a Israel. La mayoría de las tribus que la rodeaban, como las que estaban en su lejanía, tenían por costumbre tener ídolos caseros, tenían por costumbre cargar con sus ídolos, ¿sí? Estos ídolos tienen muchísimas características, ¿sí? Eh, Estos ídolos por lo general representan protección, representan sanidad, representan el derecho de la herencia, porque aquel como tal de que tuviese los ídolos de sus antepasados, este era el merecedor de la herencia que le podría dejar su padre. Por eso es que vemos a Labán, si retrocedemos un poco más la historia, por eso es que vemos a Labán
persiguiendo a Jacob por los ídolos que su esposa le había quitado, porque eran ídolos que representaban herencia. Sin estos ídolos, él no podía ser dueño de la herencia que le correspondía a Labán, ¿sí? También existían ídolos de fertilidad, ídolos de sanidad. Por eso, por este lado de la palabra fertilidad, eh, lo podemos asociar un poquito más hacia Mical. Podemos entregar un poquito más el ídolo como perteneciente a Mical. Más adelante vamos a ver por qué. Ya que pues que en los inicios primitivos de Israel, o sea, en los inicios ya primitivos de Israel, las personas o el común del pueblo o el común del reino compartían el culto del Eterno con el culto a los terafín. Ellos, la mayoría, y recordemos que Saúl viene obviamente, viene a ser el primer rey, pero también viene de un proceso donde el libro de los jueces nos narra cómo Israel una y otra vez caía en idolatría, caía en pecado, caía en maldad, llegaba un juez, rescataba al pueblo y otra vez el pueblo se desviaba, otra vez el pueblo nuevamente caía. Y por lo general los terafines eran entregados en medio de esas contaminaciones. Cuando se socializaban o cuando tenían por esposa a mujeres de otras culturas, ellas traían sus terafines a sus hogares, ellas traían sus ídolos a sus hogares y esto contaminaba la casa. Pero llegó a ser tan común que ya prácticamente van a ser el adorno o van a convertirse en el adorno y en aquello que simplemente está puesto en X lugar de la casa. Más adelante vamos a traerlo también a nuestra época. Entonces, estos terafines ejecutaban cierto papel muy importante, pero también por medio de la desobediencia, o sea, por la desobediencia y la tibieza frente a las órdenes que el Eterno le entregó a Saúl, todo este convenio pagano frente a su desobediencia abrió las puertas y desató consecuencias sobre su vida, que repercutieron obviamente sobre él, pero también cayó un daño colateral sobre muchas personas. Es el caso de David y en especial la envidia y los celos que Saúl tenía por David. Porque estas puertas donde dice primera de Samuel 19:9, pero el espíritu malo de parte de Adonai vino otra vez sobre Saúl. Ya el Eterno había determinado que Saúl no era merecedor de continuar en el reino, de continuar en el trono, de siendo el rey, de seguir siendo el rey de Israel. Y por medio de su vida, digámoslo así, entre comillas, tibia, porque conocemos a Saúl como una persona que dependía de la aprobación de los demás, que dependía de la aprobación de sus seguidores, que dependía del poder que entregaba su reino. Entonces, si vemos un poquito más aquí al fondo de primera de Samuel 19, del versículo 10, dice, y procuró Saúl clavar con la lanza a David en la pared, pero él se escurrió ante Saúl y la lanza se clavó en la pared, y tanto que David huía poniéndose a salvo aquella noche. Más adelante en el versículo 11 dice, pero Saúl envió emisarios a la casa de David para que lo acecharan y lo mataran. Entonces, veamos cómo en primera de Samuel nos muestra cómo Saúl persigue a David para matarlo. Y pesa más su envidia, pesa más sus celos, pesa más el egoísmo, pesa más la ira que le tiene a David que la palabra del Eterno. Es en ese momento cuando Saúl envía un ejército a rodear la casa del rey David, del que iba a ser el rey. Saúl envía a un escuadrón, envía a varios soldados a rodear la casa y acechar la casa para que en la mañana matasen a David. Por eso es que en medio de toda esta situación, David siendo perseguido, David sintiéndose acorralado, levanta el Teilín 59. En medio de esa situación, David levanta el Teilín 59 y hoy lo vamos a tratar del versículo 1 hasta el versículo 10. Donde dice, vamos directamente donde dice, oh Dios mío, líbrame de mis enemigos, ponme en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que me hacen iniquidad y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí han puesto emboscada a mi vida,
Hombres fieros se conjuran contra mí, no por transgresión o por pecado mío, oh Adonai. Sin culpa mía corren y me aprestan. Despierta, ven a mi encuentro y mira, tú Adonai Elohim Sebaot, Dios de Israel, despierta para castigar a todos los gentiles. No tengas misericordia de ningún inicuo traidor. Vuelve al anochecer, aullando como perros rodean la ciudad. He aquí se jactan con su boca y sus labios hay puñales y dicen, ¿quién nos oye? Oh Adonai, tú te reirás de ellos, te burlarás de todos los gentiles. Oh fuerza mía, en ti espero. Elohim, Elohim es mi baluarte, mi Dios con su clemencia acudirá a mi encuentro. Elohim hará Elohim hará que impasible vea mis adversarios. Es una expresión de clamor bastante fuerte. Y es precisamente en este momento cuando en el versículo 1, 2 y 3, David nos deja ver cómo están sus sentimientos. Y él clama, líbrame de mis enemigos, ponme en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. David hace una oración donde pide el clamor del Eterno, donde él pide que sea ayudado, que sea levantado, que sea fortalecido, ¿sí? Pero si vemos algo muy parecido, lo podemos ver en Isaías 33 del versículo 15, que algo muy importante, ¿quién puede llegar a clamar? ¿Quién puede llegar a pedir la ayuda del Eterno? ¿Quién puede llegar a alzar sus manos y clamar por esta ayuda, por el rescate? ¿Quién tiene el criterio o la autoridad para poderlo clamar y la certeza de que va a ser así? Dice Isaías 33:15, el que anda en justicia y habla rectitudes, que rehúsa con desprecio el lucro de las opresiones, que sacude su mano para rechazar el soborno, que tapa su oído a propuestas sanguíneas, que cierra sus ojos para no ver el mal. Ese morará en las alturas y cachos rocosos serán su refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Solo aquel que vive una vida íntegra, solo aquel que vive una vida pura, una vida en teshuvá, una vida en corrección constante, puede tener la certeza que el Eterno responderá a su plegaria. Pero obviamente tenemos que entregar que esto solamente le corresponde al Eterno, porque solamente del que el Padre quiere tener misericordia, solo el que es de conducta honesta, este clamará por salvación y el Adón le escuchará. Porque lamentablemente el pecado, la maldad, la desobediencia, el transgredir la Torá, se vuelven impedimentos para que el Eterno pueda escuchar nuestras oraciones. Se vuelven impedimentos para que el Padre Eterno pueda desatar su protección sobre nosotros. Porque abrimos las puertas, porque abrimos puertas por medio de nuestra desobediencia, por medio de nuestros ídolos, por medio de nuestros terafines. Entonces, algo bastante importante que dice en el versículo 4, 5 en adelante, sobre todo el 5, donde dice, tú, Adonai Elohim Sebaot, Dios de Israel, despierta para castigar a todos los gentiles. Pero la pregunta es, ¿por qué les dice gentiles? ¿Por qué los trata como gentiles? La palabra para gentil en hebreo es goí, que tiene que ver mucho con gentes, con gente, con una nación extranjera, un gentil, una tropa de animales. En el conocimiento de nuestros hermanos mayores, también ellos lo pueden decir como un perro o como un pagano, como una persona de otra cultura que no tiene derecho a la Torá. Pero ¿qué hace que David los llame traidores, los llame gentiles, los llame paganos? Porque David conocía cómo vivían. Porque David conocía que habían puertas abiertas con el rey Saúl. David conocía que habían ídolos en las casas. Y obviamente sabemos que David no estaba viviendo en su propia casa.
David estaba viviendo en la casa que le entregó el rey para que viviera con su hija. Entonces, no era una casa en la cual David tuviera total potestad sobre ella. Entonces, él conocía la idolatría de su rey, la idolatría de su pueblo. Él conocía cómo estaba su pueblo en ese momento. Él conocía qué practicaba su rey, qué practicaban los soldados. Nos damos cuenta porque el rey Saúl, ya en un proceso muy diferente, incluso va y hasta consulta a una vidente. Aun cuando él mismo había declarado la prohibición sobre las brujas y las videntes, él mismo va y consulta a una. Entonces David conoce esto, David sabe quién es el que lo está persiguiendo, por eso los trata de gentiles, por eso los trata de traidores, por eso les dice paganos. Entonces, algo aquí bastante importante, porque Saúl, un hombre temeroso de perder el reino y con la rivalidad y los celos para David, ya que él demostraba ser mejor que todos en cuanto tenía la oportunidad. Acción, tarea, función que le pusiesen a David, David siempre la sacaba con éxito. ¿Por qué? Porque el Eterno estaba con él, porque el Eterno prosperaba sus pasos, así como cuando Joseph tomaba algo, se hacía cargo de algo, prosperaba porque el Eterno estaba con él. Entonces, además, David era el ungido del Eterno. David había sido ungido por el Eterno y esto le daba un respaldo específico. Era el heredero real del rey. Pero David, sus celos, su envidia, el conocimiento que era David el dueño y poseedor del trono, poseedor del reino, no lo dejaba vivir tranquilo. Y en medio de la persecución desató todo cuanto su poder le entregaba. Increíble que solo Saúl movilizara un ejército completo para cazar a un hombre, solamente por la envidia, solamente por la rivalidad, solamente por los celos, porque él era el ungido, porque David ya era el ungido y no era él. Veamos cómo Saúl, por medio de toda esta labor, crea un daño colateral, y una de las más dañadas es Mical. Mical, una mujer estéril, porque la Biblia dice que ella murió sin hijos. Aunque se le añaden 5 hijos a ella, eh, no son los hijos de ella, sino son los hijos de su hermana mayor. Su hermana mayor muere dando a luz su quinto hijo, y es Mical quien toma esos hijos y los apadrina. Entonces, Mical, asumiendo los errores de su padre y contaminada por los ídolos, viene a sufrir el daño colateral. Porque una vez entregada a Saúl como esposa, después de que David saliera huyendo en ese momento, Saúl entrega a Mical a otro hombre. Entonces, podemos deducir un poquito el tema de que el ídolo que estaba en la habitación de Mical era un ídolo concerniente a la fertilidad, porque su vientre estaba cerrado. Y veamos que ante todo, lo más importante de esa época era que la mujer diera hijos, que la mujer tuviese hijos, que le diera la descendencia a su esposo. Al ver que el Eterno no abrió su vientre, se puede recurrir divinamente a los ídolos o a cuanto ayuda fuese necesaria. Pero después de eso, después de que Mical es entregada a otro esposo y vive con él casi 14 años, ya cuando David se vuelve rey y pasa un montón de cosas, David vuelve y la reclama a ella. Se la quita a este hombre que le habían entregado. Y más adelante, y por eso podemos darnos cuenta por qué Mical lo desprecia cuando él llega danzando con el arca del pacto. Porque él la robó. Él la sacó del lugar que ella ya había establecido por 14 años. Y aunque ante los términos de la Torá, David no lo podía hacer, porque la Torá deja muy claro que cuando el hombre se separa de una mujer y esta mujer va y se casa y está con otro hombre, esta mujer no puede volver a su primer marido.
está escrito por la Torá. Entonces, Mical es una de las que sufre el daño más grande, este daño colateral, por los celos y por la envidia. David, obviamente, está en la prueba de la persecución. David, en medio de todo esto, el Eterno lo está entrenando, lo está capacitando para el desarrollo de su ministerio. Lo está entrenando en la persecución. Lo está levantando, le está dando la fuerza que va a necesitar David para ser trabajado o para trabajar como rey. Entonces, Saúl, perseguidor por el reino, perseguidor por la unción, perseguidor por el poder, porque él primero no quiso ser rey, primero se ocultó y se escapó, se escondió para que no lo ungieran como rey. Pero una vez cuando el reino le fue entregado, y por medio de la desobediencia y por medio de querer agradarle a otras personas, desobedece al Eterno y su reino le es quitado. Entonces, su principal objetivo es acabar con aquel a quien se le entregó el reino. No se le iba a entregar. Desde el momento en que fue ungido David, desde el momento en que el aceite tocó su cabeza, el reino ya fue de su propiedad, sino que era en el tiempo del Eterno cuando iba a ser entregado. Entonces Saúl perseguía a David por el reino. Perseguía a David porque Saúl ya no era el ungido era David. Aunque Saúl tenía el dominio y el mando del ejército, ya el poder estaba directamente sobre David. Todo eso fueron detonantes para que la persecución se levantara en contra de David. Pero ahora una pregunta. ¿Tú eres un perseguidor? Y quizás podemos decir, no, pues yo no estoy persiguiendo a nadie. O sea, yo no estoy mandándole a la policía, no estoy mandando un ejército, no estoy buscando a alguien, no estoy buscando de pronto acosando a alguien. Pero quizás nosotros no persigamos físicamente, pero quizás persigamos con nuestros deseos, quizás persigamos con nuestros pensamientos, quizás persigamos con nuestras frustraciones. Quizás nosotros, y es un momento muy propicio para evaluar lo que se gesta en nuestro corazón, lo que se gesta en nuestra mente, las películas que surgen en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque no necesitamos ser perseguidores físicos para perseguir a alguien. No necesitamos levantar una escuadra, un escuadrón de soldados para que vayan y traigan a alguien. Pero muchas veces nosotros, por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestro resentimiento, por medio de los celos, por medio de la envidia, por medio de la frustración, quizás levantamos persecuciones mentales. Nuestro don Yeshua dice que aquel que se enoja con su hermano, incluso ya lo está persiguiendo, ya lo ha matado en su corazón. Ya lo ha matado en su corazón. Y eso era lo que quería David, Saúl, matar a David. Y quizás nosotros no somos conscientes que cuando nosotros pensamos, cuando nosotros deseamos el mal de alguien, cuando pensamos en algo o en alguien que no sean pensamientos edificantes, sino sean pensamientos contrarios, estamos persiguiéndolo, estamos matándolo en nuestro corazón, estamos matándolo en nuestra mente. Y eso puede traer consecuencias, eso puede amargar el alma, puede amargar el espíritu. Eso puede traer bastantes repercusiones hasta físicas incluso, porque cuando la persona se estresa, cuando la persona se amarga, su mismo cuerpo asimila todo esto y lo metaboliza, lo transforma. Entonces, pregunta, ¿estás tú persiguiendo a alguien con tu mente, con tu corazón? ¿Tus frustraciones te llevan a condenar a alguien en tu corazón? ¿Tus frustraciones te llevan a perseguir a alguien dentro de tu mente? ¿Deseas el mal de alguien? ¿Deseas que a alguien le vaya mal? Y usted puede decir sí o puede decir no, pero todo lo hemos hecho. Todos, y eso es lo que yo quiero que hoy tengamos muy en cuenta.
Cuando nosotros vemos que otras personas, pese a sus pecados, pese a sus malas maneras de vivir, pese a sus malas formas de hacer las cosas, aún son prosperados, hay algo que se revuelca entre nosotros y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos son bendecidos y nosotros no? ¿Por qué le va bien a aquel pecador? ¿Por qué le va bien a aquel que no guarda la Torá? ¿Por qué le va bien a este? Ahí nosotros estamos siendo perseguidores de ellos. Pero si él dice que es israelita, pero no guarda mandamientos, merece que el Eterno le castigue. Ahí lo estamos persiguiendo. Pero es que él no guarda el mandamiento de esta manera y tiene que guardarse así, 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 y él no lo guarda así. Eso es persecución, porque lo estás persiguiendo en tu corazón. Lo estás matando con tus pensamientos. Lo estás condenando con tu corazón, lo estás condenando con tu mente. Y nosotros no tenemos ese derecho de condenar a nadie. Está prohibido que matemos. O algo, o una cosa más todavía más fuerte. Y es qué nivel de idolatría tenemos nosotros. Porque muchas veces nosotros no somos conscientes de la idolatría que nos rodea. No somos conscientes de lo que está a nuestro alrededor, de lo que surge en nuestra vida. Entonces perseguimos, pero también qué ídolos tenemos. Recordemos, familia, que ídolo es todo aquel en el que pones tu confianza. Todo ídolo es aquel cuando tú le quitas tu confianza al Eterno y se la pones a algo físico. Llámese un ídolo, llámese una estatua, llámese un símbolo, llámese un representante, llámese una persona. Y la idolatría va muy de la mano de la persecución. Porque cuando nosotros generamos estos ídolos y tengamos en cuenta que los terafines se volvieron tan comunes en las casas de las personas que ya eran simplemente un elemento decorativo en cada lugar. Y ahí es donde yo quiero hacer mucho hincapié. ¿Qué elementos decorativos tienes tú en tu casa que pueden simbolizar idolatría? Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué, qué elementos decorativos en tu casa hoy pueden representar idolatría y tú no te has dado cuenta? Y puede ser una puerta abierta en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Quizás es algo que nosotros hemos tenido por años, quizás es algo que nos regalaron, pero esta idolatría, o incluso somos tan conscientes que lo tenemos que aún ponemos nuestra fe en ello. Y al poner nuestra fe en ello, comenzamos a juzgar y a evaluar a aquellos que quizás no están de acuerdo a mi pensamiento. Entonces, yo persigo, tú persigues, nosotros perseguimos, todos perseguimos, porque no tenemos la satisfacción completa de lo que estamos haciendo o en dónde estamos. Siempre nos falta algo, siempre falta un poquito para algo, siempre falta algo, siempre estamos inconformes, no estamos de acuerdo como queremos y comenzamos a mirar hacia otro lado. Y comenzamos a mirar a otras personas y comenzamos a mirar lo que ellos hacen o cómo ellos brillan o cómo ellos son más valorados o cómo ellos son más respetados o cómo ellos tienen más propiedades o cómo ellos tienen más cosas o cómo hacen o cómo visten, cómo caminan, cómo tienen, cómo no tienen. Y todo esto nos lleva a buscar algo que nos hace buscar algo en el cual podamos poner nuestra fe. Esto nos lleva a buscar algo en lo cual podamos poner nuestra fe para lograr nuestro cometido. Y ahí estamos haciendo una idolatría. Porque por alcanzar mi cometido, comienzo a aferrarme a cosas a las cuales yo comienzo a poner como un ídolo. Y las imágenes que tengo aquí presentes pueden ser un ejemplo, pero también puede ser una persona.
También una persona yo la puedo convertir en un ídolo cuando dependo 100% de su aprobación, cuando no puedo vivir sin comunicarme con esta persona, cuando lo que esta persona dice es palabra de Dios, cuando dependo emocional, física y espiritualmente de esta persona. Ya la he convertido en un ídolo. Lo he puesto como un ídolo en mi vida. Y esto, obviamente que esto es un desencadenante de los faltantes que tiene cada persona en su corazón. O nosotros nos hemos vuelto los ídolos de otros. Nos tienen que pedir permiso para hablar, nos tienen que pedir permiso para moverse, nos tienen que pedir permiso para una cosa, para la otra. Somos los que determinamos qué hacen los demás. Porque nos hemos convertido en un ídolo. Pero cuando se levanta otra persona que tiene mayor renombre, ahí entran los celos, la envidia, la codicia, la maldad, y comenzamos a ser perseguidores. Entonces, familia, lo que quiero dejar en claro, lo que quiero dejar en sus corazones el día de hoy, es que evaluemos nuestros pensamientos, evaluemos lo que está en nuestro corazón. Seamos conscientes de los pensamientos que tenemos hacia otras personas. Seamos conscientes de los pensamientos que tenemos hacia nuestros hermanos, los deseos que hay en nuestro corazón, qué sucede, qué hay en nuestras vidas, qué es lo que se aloja en nuestros corazones. Seamos conscientes de los faltantes que tenemos y están marcando, si ellos están marcando un proceder para actuar. Si por medio de los faltantes que tengo desencadenan en mí un carácter diferente, una situación diferente, allí comienza todo. Recordemos que no perseguimos físicamente porque nosotros somos simples humanos y en este momento, bueno, al menos que usted tenga de pronto a cargo, no sé, una tropa de escoltas, una escuadra de soldados, en fin, usted pueda de pronto ejecutar este plan, ojalá que no. Pero nuestro corazón, nuestra mente persigue. Y ese es donde nosotros debemos evaluarnos, evaluar lo correcto. Entonces nosotros debemos revisar si nuestro corazón verdaderamente está alojando resentimientos. Es donde nosotros debemos evaluar correctamente si con nuestro corazón y nuestra mente estamos deseando que le vaya mal a otra persona. Es que yo quiero figurar, es que yo quiero que todo el mundo me vea, es que yo quiero que todo el mundo me tenga en cuenta y desencadeno persecuciones sobre otros. O es que él está más para allá, o es que él tiene más y yo menos. ¿Qué está en el corazón de cada uno de nosotros? Y hoy en día, hoy ya a puertas de Yom Kippur, a puertas de Yom HaKippurim, es donde más debemos estar evaluando nuestro corazón, es donde más debemos estar evaluando qué hay en nuestra mente, qué es lo que hay de verdaderamente en nosotros. Si hemos perseguido, si hemos puesto presión, si lo que hemos hecho ha hecho un daño colateral que ha perjudicado a otras personas. Si quizás por mi actuar, por mi proceder, han salido otros afectados. O quizás simplemente no ha salido de mí, no lo he exteriorizado, no ha salido hacia otras personas, pero quizás dentro de mí, obviamente dentro de usted, o sea, pues usted mismo póngase como ejemplo. Quizás dentro de cada uno de nosotros hay tanto caos, tanta amargura, tanta maldad, tanta frustración, tanto dolor, tanto resentimiento, tanta envidia, pero no la exteriorizamos. ¿Y qué pasa con todo eso? Pues que nos está contaminando, que nos está matando lentamente. Es un veneno que todos los días nos tomamos, porque no lo hemos entregado directamente al Eterno. No hemos hecho ese teshuvah, esa corrección que se espera que cada uno haga con el Eterno. Y ahorita en Yom HaKippurim es el momento de sacar todo esto. Es el momento en que nosotros evaluemos y revisemos cómo está nuestro corazón. ¿Cómo estoy yo con el Eterno? ¿Cómo estoy yo dentro de mí mismo?
Estoy lleno de amargura, estoy lleno de frustración, estoy lleno de dolor, estoy lleno de envidia, estoy lleno de rechazo. Es un momento para que interioricemos y revisemos en qué ídolos he puesto mi confianza, a qué ídolos yo he entregado el derecho de guiar mi vida, a qué ídolos yo he entregado mi confianza y mi fuerza y mi tiempo. Familia, evaluemos lo que hay dentro de nosotros antes de evaluar lo que hay en otros. Evaluemos lo que está dentro de nuestro ser, lo que día tras día carcome nuestro interior, antes de evaluar lo que está en mi hermano o en mi hermana. No somos jueces, no somos reyes, no se nos ha dado la autoridad de juzgar. Pero nosotros dentro de nosotros mismos nos sentimos con el derecho de desatar un infierno de pensamientos sobre cualquier persona, o darle rienda suelta a nuestra envidia, o darle rienda suelta a nuestros celos. Familia, este es el tiempo en el cual nosotros debemos hacer un examen muy riguroso de nosotros mismos, muy riguroso de nuestra mente, de nuestro corazón, y hacer primero que todo ese análisis y presentárselo ante el Eterno. Hacer las paces con el Eterno. Primero, sanarnos nosotros mismos para que después podamos sanar a otros. Y ese ha sido el gran problema de la humanidad. Queremos ayudar a los demás, pero nosotros estamos imposibilitados de hacerlo. Estamos bloqueados para hacerlo. Y Yeshua lo dice, primero saca la viga que tienes en tu ojo para que saques la paja de tu hermano. Y eso ha sido una palabra bandera, es una palabra que siempre tengo en mi corazón y en mi mente. Yo tengo que estar bien antes de ayudar a otra persona para que esté bien. En un proceso de rescate, en un proceso de seguridad, antes de que tú abordes a una persona, tienes que primero analizar el entorno para que no exista algo que te haga daño a ti y ya sean dos los heridos. Y muchas veces nosotros queremos ayudar a alguien, queremos abrazar a alguien, pero nuestro cuerpo está lleno de espinas, nuestras manos están llenas de espinas y lo que hacemos es enterrarles nuestras propias espinas. Familia, primero sanémonos nosotros. Busquemos un proceso de sanidad, hablemos con el pastor, desahoguemos nuestro corazón, hablemos con el Eterno, abramos nuestro corazón, desnudemos nuestro corazón frente al Padre y que sea Él entregando la sanidad, que sea Él entregando esa sanidad y esa restitución correcta por medio del teshuvá, por medio del arrepentimiento genuino, por medio del arrepentimiento que es base fundamental de nuestra vida. Porque esto no solamente debe ser una práctica que nosotros hacemos una vez al año. Esto tiene que ser una práctica que día tras día debemos hacer. Día tras día debemos limpiarnos y purificarnos nosotros mismos, pero día tras día también debemos perdonar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Día tras día debemos perdonar. Y ayer vimos el ejemplo con nuestros pastores. Ayer en medio del TTR, ellos pidieron perdón públicamente. Y varios pastores se conectaron y hicieron lo mismo. Y eso nos corresponde a nosotros, perdonarnos unos a otros. Pero primero, antes de todo, perdonarme a mí mismo. Antes de cualquier cosa, yo mismo entregarme ese perdón que necesito. Yo mismo sanarme. Porque es la única manera en que yo me pueda presentar limpio ante el Eterno. Sanándome a mí mismo primero. Para que tenga la autoridad y la propiedad para ayudar a que otro se sane.
para que yo pueda decirle, mira, esto se hace así porque yo lo viví, yo lo experimenté, yo me sané de esta manera. Por eso, familia, la invitación es a que hagamos esa, ese estudio a conciencia de cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón. Si somos los que estamos dentro de la casa perseguidos o somos los que estamos persiguiendo. Si somos los que estamos dentro de la casa perseguidos, ¿por qué nos están persiguiendo? ¿Qué estamos haciendo que está desatando celos, envidias e iras en otros? Y si estamos persiguiendo, ¿por qué estamos persiguiendo a otros? Porque tengo celos, envidia y rencor sobre otros. Vamos y revisémoslo, familia. Que este sea un tiempo que este Moed que llega, lo hagamos de la manera correcta, lo hagamos como corresponde, pero que tenemos esa costumbre todos los días de perdonar y de sanar día tras día, momento tras momento. Como nos hemos alimentado de la bendita y hermosa Torá, decimos, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bejaye olam natan betoeinu, Baruch Adonai noten Torah. Amén.